Daniel Santoro, Ricardo Rajendorfer, gracias por estar acá. Daniel, vos naciste en el 54, si no me equivoco. Sí, sí. Creciste en el barrio de Constitución. Así Hasta es. ahí estamos bien. Te quería, para empezar, preguntar cómo era el barrio en fines de los 50, principios de los 60, en el barrio en el que te criaste, ¿no? Y es un barrio, digamos, de clase media-baja y de muchos migrantes había. Uh-huh. De todo tipo. O sea, mis viejos mismos en el 47 vinieron y se instalaron ahí, calabreses, sí. Y al lado había unos japoneses de Okinawa, okinawenses, y tenían, por supuesto, una tintorería. Uh-huh. Y enfrente había unos yugoslavos también. O sea, había de todos los signos políticos también. Había ex-nazis, gente desinteresada, huyendo de la política, de cualquier... como mis viejos, por ejemplo, que habían estado bajo el régimen de Mussolini. Así que todos tenían algún pasado un poco movido, ¿no? Y en general era un barrio así. Después muchas prostitutas también, como ahora, pero más nacionales, digamos. Muchas santiagueñas, tucumanas había. Uh-huh. Me acuerdo porque estaban ahí, tenían una parada fija en la esquina de casa, ahí Cochabamba y Salta. Y un poco se ocupaban de las que, o sea, tenían había una socialización, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hermano se había escapado de la casa, era chiquito, y había un cancel en la calle, o sea que directamente abrió el cancel y se fue. Y lo trajo me acuerdo de una prostituta, una gorda, grandota, una mujer que un poco seguía los pasos de lo que era en el mercado Ben, que estaba ahí nomás a una cuadra de casa. Había una jefa de manzana, como una manzanera, ¿no? De la época de Perón, uh-huh, que era totalmente negra, era en realidad de origen uruguayo. Y tenía una familia muy extensa, un montón yo era muy amigo de algunos de los hijos. Y había toda esa cosa muy social, ¿no? De mucha comunicación y, bueno, los cuidados, ¿no? de los chicos. Pasaba el tranvía, era un poco peligrosa. Era un barrio muy lindo que estaba bárbaro. Y un poco cambió eso ahora, bueno, no es exactamente así. Y la plaza Constitución tenía mucho... Y la plaza era una plaza, ¿no? Claro. Con muchos juegos, con gente... Y también estaba el tráfico intenso, pero era una plaza, ¿no? Nosotros jugábamos mucho en la calle Cochabamba, que estaba cortada cuando todavía no estaba la avenida 9 de Julio. El barrio se desarmó cuando vino la Cacciatore e hizo la dictadura. La 25 de mayo y al principio con Onganía cuando se hizo la traza de la avenida 9 de Julio, cuando se abrió la 9 de Julio. Ese fue un primer golpe y el segundo mortal fue la avenida 25, la autopista, ¿no? Y empezó a ser un lugar más de tránsito. Sí, solamente de tránsito, sí. Me acuerdo que a la vuelta de la calle Cochabamba estaba el negocio de Fangio, Juan Manuel Fangio. Sí. Ahora son los estudios, parte de los estudios de Canal 13 en realidad. Y ahí eran unas vidrieras gigantes y estaban los Mercedes-Benz, el ala de gaviota que estaba ahí, lo exhibía ahí. A mí me encantaba eso, yo siempre fui fanático del diseño de autos y demás. Y Fangio era un viejo cabrón que estaba ahí, estaba en el escritorio y vendía los Mercedes-Benz. Y a nosotros nos corría de la calle porque jugábamos a la pelota. ¿Era vendedor de autos? Sí, vendía, él estaba ahí. Tenía una oficinita y el escritorio y salía a corrernos a nosotros porque jugábamos a la pelota a la vuelta con los hijos de la verdulera y un montón de chicos más. Y alguna vez le rompimos la vidriera y tenía razón, ¿no? Nos secuestró la pelota. Así que para nosotros Fangio era un peligro, un viejo loco, una amenaza. Vos, Ricardo, tu historial naciste en La Paz, medio accidente. Sí, nací en La Paz, Bolivia. De casualidad, se podría decir que fue un error de profilaxis. Uh-huh. Pero a los 3 años ya estaba acá en Argentina. ¿En qué barrio? Porque no, es medio arrastrable esa... En un barrio cuyo nombre ya no existe, Palermo Chico, que ahora es Barrio Parque. Ah, mira. Por el Parque 3 de Febrero. Que en esa época era barrio, era realmente barrio. Yo iba a una escuela que quedaba a media cuadra de mi casa, sobre la calle Juan Francisco Seguí, uh-huh, una escuela pública cuyo diseño se asemejaba, era una versión desmejorada de la casa de Tucumán, parecía eso. Iban pibes de distinta extracción social, o sea, desde hijos de brokers hasta pibes de la villa, uh-huh, porque había, digamos... Vos sos del 57, como para... ¿no? Yo soy del 57. Para poner, ¿no? Exactamente. Una fecha. Y enfrente de mi casa, por ejemplo, quedaba el almacén boliche de los hermanos Pachín. Almacén Pachín.
Almacén Boliche, sí. Almacén Boliche, que a mí me encantaba. O sea, yo salía de la escuela y me iba al boliche a tomar una coca. Ujú. Que no era un bar tradicional como eran los bares tradicionales de esa época, era una categoría inferior o más sombría a la del bar de gallegos, ¿no? Estaban, digamos, Había mucho gallego con bar, ¿no? había mucho gallego Sí. en los bares, pero en este particularmente, los hermanos Pacino obviamente también eran gallegos, pero ahí a partir de las 2, 3 de la tarde se juntaban los grandes bebedores del barrio, ¿no? Generalmente hombres mayores que no tenían mucho que hacer. Sigue pasando. Sigue pasando. Y a mí me encantaba ese lugar. Me tomaba ahí una Coca-Cola, conversaba con los parroquianos, entre los cuales estaba, vos tal vez sepas a quién me voy a referir, el Mickey Rooney argentino, Semillita, Semillita. que sí. ya era viejo, Sí, que ya era viejo, el Semillita para... Trabajaba en la película de Gardel también. Trabajaba en las películas de Gardel y hacía de niño. De niño, Era sí, un sí. actor niño. Y- Solo que cuando... No solo- pudo madurar como actor, digamos, desapareció como actor cuando Claro, se y hizo cuando yo grande. lo conocí, era igual que de niño, se teñía el cabello desde luego, pero con el mismo jopito La viaba. y todo arrugado. Y todo arrugado. Impresiona. Sí, pero la pasé muy bien en ese barrio. La pasé muy bien en ese barrio y, bueno, yo me fui a los 19, 20 años de ahí, pero mi familia, mi madre murió en el 2010 y seguía viviendo ahí, o sea, viví la transformación de ese barrio a través de las visitas que les hacía mi familia. Y vos, Daniel, bueno, has contado en varias entrevistas que, muy resumidamente, sí, te hiciste peronista en Plaza Constitución, en una parroquia, a través de un cura, o te metiste en la política más Sí, más que nada, nada. en la política, ¿no? A través de un cura que venía de la guerra civil, que estaba Sí, en Plaza- no venía de la guerra civil. Él traía algunas cosas, Ah. entre otras cosas las canciones de la Las guerra canciones, civil, sí. porque cantaba muy bien, era muy parecido a Serrat. Y era un cura así se llama Daniel de la Sierra. Es muy reconocido dentro del ambiente así del catolicismo y demás, claretiano. de Constitución, de la parroquia de Constitución. Sí, lo mandaron ahí a Constitución un poco para sacárselo de encima de otros lugares que eran más comprometidos, porque como tenía algunas ideas de izquierda, no bajaba. Los claretianos muy conservadores son en general. Y ahí armó enseguida un grupo de los que éramos. Yo era monaguillo todavía. La Acción Católica también tenía un buen grupo de gente, que en realidad era como un club, porque tenía el patio y se jugaba la pelota ahí. Cuando nos echaban de la calle íbamos a jugar al patio de la iglesia, era de Constitución, esa iglesia gótica que hay ahí frente a la plaza. Y ahí el cura empezó a reclutar gente para trabajo social. Inmediatamente con Bernaza y otros curas más armaron el grupo inicial de curas que empezaron a trabajar con la autoconstrucción de vivienda. O sea, él tenía siempre objetivos muy concretos, no es que hacía política, él incluso rechazaba el hecho de que los curas hicieran política, como en el sentido, por ejemplo, como hacía Mujica, ¿no? Tenía algunas diferencias ahí. Él se ocupaba de una acción social muy profunda, y entre ellas la autoconstrucción, que empezó con un experimento genial, ¿no? El barrio Itatí en Loma de Zamora lo hizo él. 150 viviendas hechas por gente de la villa que trabajaba naturalmente en la construcción, eran casi todos paraguayos. Llevó adelante la autoconstrucción sin recibir un mango, digamos, de créditos, de nada. Lo hacía todo, había inventado una especie de forma de la economía, digamos, una teoría que llegó a la práctica, que era la economía del desinterés. Y entonces él hablaba con gente que tenía dinero y demás, empresarios de todo tipo, y los convencía y aportaban mensualmente y hacía como unas grandes recolecciones de dinero todo el tiempo en bicicleta. Él lo único que tenía en propiedad era una bicicleta, una trompeta y una guitarra. La trompeta tocaba a la mañana, la guitarra a la tarde, y andaba en bicicleta todo el tiempo, nada más. Y una casilla en la villa. Y eso era su vida, ¿no? Y así construyó esas viviendas de una manera increíble. Y otras cosas más hizo. Él fue uno de los que se enfrentó con Cacciatore. Hay algo que me gusta contarlo porque es increíble, ¿no? Cuando no está bien puesto el punto de vista,
en una foto simplemente, algo que podría ser un emblema formidable, pasa totalmente inadvertido. Y eso le pasó a Daniel de la Sierra. Si mirás, Daniel de la Sierra tiene 2 fotos nada más en internet. Increíble, ¿no? Tiene la calle de Daniel de la Sierra, es de la Villa 1114, la iglesia donde está el Padre Pepe. Esa fue el primer trabajo que hice como maestro mayor de obra cuando me recibí en el secundario, ¿no? El primer trabajo que hice con la firma, que tuve que ir a sacar la firma y demás, fue los planos de esa iglesia, con una sola torre. Presionado por Daniel de la Sierra, que me urgía tenía que hacer la construcción. Ahora, lo que te decía de la foto, que es increíble, eso, 2 fotos solas. Él rechazaba todo tipo de comunicación, digamos, ¿no? Un personaje, cuando empieza todo el tema de la erradicación de villas, que lo lleva adelante Cacciatore sobre todo, él es uno de los primeros que se enfrenta, pero se enfrenta con el cuerpo realmente, ¿no? Entonces se ponía adelante de las topadoras, porque venían con topadoras en un momento. Estamos hablando de la Villa 1114, que era donde él estaba. Momentos de tensión tremendos, ¿no? Y hay una foto sola de eso, donde se lo ve a él de rodillas en el fango, o sea, en un barrial, los atuendos blancos que acababa de dar misa, y arrodillado y así, con las manos levantadas. Y se ve la villa detrás. Y lo que se ve es él en primer plano así. Ahora, la foto fue tomada de una manera rápida, se ve, porque bueno, nadie tenía, en la villa no había mucho, digamos, no había reporteros tampoco. Y entonces alguien tomó una foto de él de frente, con las manos alzadas, arrodillado en el barro y la villa detrás. Una foto que no se entiende muy bien, parece que está orando. Pero lo que pasa es que 10 metros más adelante estaba la topadora. Claro. O sea, estaba amenazando y él estaba arrodillado y parando las topadoras. Ahora, yo estaba ahí. Esa foto que no estuvo, que no se sacó mal, con el punto de vista errado, y no es nada. Y si se hubiera tomado 10 metros atrás, sería una foto emblemática del tema de la erradicación de las villas y demás. Pero no y él sería un personaje como el de la Plaza Tiananmen, digamos, ¿no? Alguien que puede enfrentar a unas terribles topadoras. Sin embargo, eso no existió. O sea, por eso es un personaje... Pero te permite contarlo. Claro, lo tenés que contar, pero no tiene ningún efecto, ¿no? La imagen no está. Quería avanzar un poco más en los años. Vos, Ricardo, te vas a México DF, ¿no? Sí. No sí, me adelanté tanto igual. No. Me voy a México en el 77, o sea, me voy durante la dictadura y por la dictadura. A los 20 años, sí. 19 tenía exactamente, me faltaban algunos meses para cumplir. ¿Y cómo fue la llegada? Bueno, el DF en ese momento era ahora Ciudad de México. Bien, porque por empezar, yo tengo una rama mexicana de mi familia. Mi familia, digamos, es la diáspora en estado puro. Tengo un primo mexicano, un primo político que está casado con mi prima, mayores que yo desde luego. Él es diplomático, era diplomático, ya se jubiló, pero fue el encargado de negocio de la Embajada Argentina, de México en Argentina, que lo tuvo acá, por Abalmedina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en México me esperaba quien era en ese momento mi novia y la familia de mi novia, que se tuvieron que exilar unos meses antes. Y desde luego que por cuestiones que tienen que ver con mi personalidad y con mi historia, no padecí tanto como el resto de los exilados, valga la redundancia, el exilio, sino que me sentí muy libre en ese nuevo lugar. Muy libre no solo de mi lejanía con un país que estaba atravesando la peor dictadura de su historia, sino también la libertad que sentía al no estar, sonrío al decir esto, bajo la tutela de mis padres, ¿no? Sentí que podía bien llevarme el mundo por delante. Desde luego no llegué al tanto, pero... Es una ciudad, una megalópolis. Era una ciudad difícil, es una ciudad a la cual hay que acostumbrarse, es una ciudad fascinante, es una ciudad misteriosa, y el misterio que tiene esa ciudad fue uno de los motivos que a mí me atraían de ella. Eso tal vez, ese interés tal vez estuvo relacionado con mi bautismo de fuego periodístico, porque a los pocos meses de estar ahí
súbitamente me convertí en periodista. Gracias a través de Carlos Ulanowski. A través de Carlos Ulanowski, exacto. O sea, yo había llegado ahí, como tengo además la ciudadanía austríaca, soy ciudadano de un país que ni siquiera conozco, además de ser ciudadano boliviano, que sí conozco. Yo tenía una beca para estudiar del gobierno austríaco. No sé cómo la había conseguido mi padre, pero había dejado de estudiar a los pocos meses de llegar ahí y había empezado a estudiar economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me aburrió al poco tiempo, dejé mis estudios y con eso también se cayó mi beca, es decir, necesitaba un laburo. Y supe que en la edición mexicana de la revista española Interview, que era la gran revista del Destape, había un periodista argentino laburando que yo alguna vez había leído algún artículo suyo en la revista Satiricón y lo fui a ver. Bueno, a la semana publiqué mi primera nota y para mi sorpresa, a la semana me había convertido en periodista. O sea, antes nunca pasó por mi cabeza dedicarme al periodismo. Y no periodismo, como vos le decís, delincuencial, era periodismo clásico, digamos. Sí, Después llegó eso. sí. La primera nota que hice fue sobre el ruido en la ciudad. Fue una nota sobre la contaminación sonora en la ciudad. Para lo cual... ¿Tenías material o no? ¿Cómo? Tenías material. Es una de las ciudades más ruidosas del mundo, por un lado, pero por otro lado, no me acuerdo cómo, pero me conseguí un enorme decibelímetro. Los decibelímetros en esa época eran aparatos grandísimos, ahora tienen el tamaño de un celular. Lo conseguí en el llamado Instituto Alemán de la Sordera. Sospecho que me lo prestaron porque yo sé hablar alemán. Entonces me parece que encaré, si mal no recuerdo, encaré ese lugar hablando alemán y me fui con un decibelímetro, el cual, aclaro, lo devolví. Sí. Esa fue mi primera nota. Y mi segunda nota, hablando con Carlos, en esa época en México estaba muy de moda la cienciología, que es una secta. Sí. Una secta. John Travolta, Tom Cruise. Sí, Después se puso de moda. exactamente. Hay una acá, una iglesia. Por lo menos una. Sí, fue fundada por un tal Ron Hubbard, que era un fracasado escritor de ciencia ficción, que creó eso. Pero, digamos, un lugar muy oscuro, muy raro. Y Carlos me dice, hace mucho que quiero entrar a esto, si no sé cómo. Yo le dije, entrando. Los tipos ofrecían cursos, yo me anoté en uno, que duraba, ponerle 3 semanas, y toda la mañana me iba ahí con mi libretita a tomar notas. A media cuadra de ahí, escondido en un Volkswagen, había un fotógrafo de la revista que me sacaba fotos con un teleobjetivo y yo, digamos, me sentí en la mejor de las aventuras y efectivamente, esa fue mi segunda nota. Y escribí sobre todo, sobre temas de interés general, menos política mexicana, que los extranjeros teníamos vedado de tocar ese tema. Y después laburé en otros lados, en México, en el diario 1+1. Hice alguna nota en la revista Geografía Universal, hice una nota sobre Noruega, que me la encargaron ellos. Escribí sobre Noruega, me dieron una carpeta con datos, tuvo el original título no puesto por mí, sino por el editor Noruega, Tierra de Vikingos. Bien original. Original. La revista Proceso, y bueno, después vine a la Argentina y con respecto a mis primeros pasos en México fueron esos. Que está vinculado, tu profesión está vinculada también a la ciudad, por eso era un poco... ¿A la Ciudad de México? Claro, a lo urbano. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Y vos, Daniel, empezaste a estudiar arquitectura, después te pasaste a la escuela Prilidiano Pueyrredón, pero tu interés por la arquitectura siempre estuvo... Sí, siempre, sí. Trabajé mucho también en estudios de arquitectura, siendo como perspectivista, que era todo un oficio en aquel momento, ahora ya está diluido, pero primero fui letrista, digamos, me ganaba la vida haciendo vidrieras, ¿no? Carteles de ruta también, un poco de venta. ¿Fileteado? Hacía fileteados también, pero más que nada letrista común, ¿no? Se ganaba bien en ese momento. También era un oficio era un oficio, ahora ya no existe más eso. Sí, y después Bellas Artes, finalmente casi hice mucho más de la mitad de la carrera, pero me tiraba mucho Bellas Artes y bueno, me metí en la Pueyrredón.
De paso ya estaba la dictadura, entonces ahí era un buen refugio también para desaparecer un poco, ¿no? Porque todos nos sentíamos amenazados de alguna manera, así que de esa manera lo campeamos un poco el asunto, ¿no? Y quería ir un poco, bueno, algo que era obvio que iba a salir. De hecho, antes de arrancar a charlar, salió algún nombre, pero su vínculo con los bares, o con café, como quieran llamarlo, está desde muy temprano, digamos, desde su juventud. Sí. El primer bar que fui era en la esquina del kiosco de diarios de mi viejo, y era el Gardel, ahí en Constitución y Salta. El Carlos Gardel, un barcito de esquina, así de los típicos, ¿no? Con vidriera por las dos calles, y estaba el kiosco al lado, y entonces era como un lugar donde comíamos algo y demás, ¿no? Así que era como muy familiar en ese sentido. ¿Y qué es lo que te empezó a gustar de ese mundo? Y después nunca más los dejé, o sea, porque después ya de eso era muy chico, ¿no? Estamos hablando de 7, 8 años, que yo le iba a hacer el aguante cuando mi hijo tenía que hacer el reparto. Pero después compré otro kiosco con un socio en Plaza Mayo, Hipólito Yrigoyen y Bolívar, un kiosco más importante, y también había un barcito ahí, y que no era de esquina, era un barcito de esos de parado, ¿viste? Y bueno, también tenía ahí una cosa, el kiosco estaba justo enfrente, así que tenía una cercanía muy grande. Yo leía ahí en el kiosco, estábamos siempre relacionados con el asunto del bar, el diario, la Palermo Rosa, todo estaba. Es un mundo que se mueve entre el bar y el kiosco de diarios. Había mucha. Le prestábamos los diarios, le prestamos la Palermo a los parroquianos, y entonces había ahí una conjunción con el bar, imposible de soslayar, ¿no? Uh-huh. Y después el bar es un lugar, para mí, es un lugar de reflexión, no me gusta tanto el bar de tertulia, digamos, lo he hecho también mucho, ¿no? A la noche, que es otra cosa, pero a mí me gusta más el bar de tarde, de día, incluso a la mañana, y el bar de solitario, claro, sí. Solitario. El barcito para tomarse un café y trabajar, ¿no? O sea, laburo mucho en los bares. Todas las cosas primero suceden antes en el bar. Uh-huh. Y eso, digamos, cuando no tengo una idea clara, el bar siempre es un lugar de expansión, o sea, esa cosa de estar ahí mirando, de alejarse. El bar es un lugar donde uno se aleja de todo, del ruido de la ciudad, de la gente que pasa, poder tomar la distancia y ver pasar, ¿no? Eso es un hecho que a mí me sigue gustando. Y te va a gustar, digamos. Sí, creo que sí. Ricardo, vos también en el presente, no hace falta ir para el pasado, pero ¿qué es para vos el bar o el café? O cómo? Mira, muchas cosas a la vez, fundamentalmente porque paré en muchos bares. Uno de ellos, o el primero de ellos, fue un bar que quedaba en Anchorena y Santa Fe que se llamaba el Anchorena. Mira. Yo en esa época era todavía un estudiante secundario del Nacional Belgrano, y ahí convergían a la hora de salida, después de las 12:15, los estudiantes de Belgrano y las minitas del Liceo 1. O sea, ya de por sí era un lugar muy agradable en el sentido... Sí. En ese sentido de la palabra, ¿no? Por otra parte, entonces nos quedábamos ahí hasta la 1:30, pero con el pasar del tiempo se me iba quedando cada vez más tarde, ¿no? O iba a almorzar y volvía. Entonces comencé a conocer a los parroquianos de ahí, a los parroquianos que iban no en el horario lectivo, diríase. Estaba la comisaría 19 a la vuelta. Sigue estando. Sigue estando, ahora ya le cambiaron el número porque ahora es de la policía de la ciudad, pero ahí paraban los canas del servicio facultades, que después muchos de ellos pasarían a la AAA, lo cual a mí me interesaba mucho. Había un cabarulo al lado del bar, entonces paraban algunas de las chicas ahí. Uh-huh. Me acuerdo que paraba el profesor Schiller. El profesor Schiller era un docente, un profesor de matemáticas, era un hombre grande que vivía con su madre y era rengo, y le daba clases siempre en una de las mesas a
alumnas, generalmente del Liceo 1 que andaba mal en matemáticas, digamos, le daba clases particulares. Y todas ellas se quejaban de que, digamos, este hombre tenía cierta inclinación hacia el manoseo, o hacia el automanoseo mientras daba clases, ¿no? O sea, en resumen, me interesa, siempre me atrajo el mundo de los bares, el mundo secreto de los bares, el mundo que no ven las personas que ocasionalmente entran ahí a tomar algo o a encontrarse con alguien, ¿no? Cada bar encierra, o mejor dicho, encerraba un mundo. Utilizo el tiempo pasado porque ese tipo de bares cada vez existen menos. Por una cuestión temporal, ya no hay más bares de gallegos. Hay muy pocos bares de gallegos. Hay muy pocos gallegos gastronómicos que han sobrevivido a su generación, se podría decir, ¿no? Y tampoco hay parroquianos. Habitués, gente que vaya. Gente que vaya habitualmente. ¿No hay? Para relacionarse. Ahí sí. Hay tipos que, digamos, yo voy toda la mañana a un bar que queda cerca de mi hogar de San Cristóbal, que se llama, vamos a publicitarlo, El Biógrafo, que queda en Combate de los Pozos y San Juan, donde van, a veces, muchas mañanas me encuentro las mismas caras desayunando o solos, pero no que interactúan entre sí. Claro. ¿No? Falta lo que bien podría ser entrecomillado, los muchachos del bar, ¿no? Y por lo que cuentan hay algo de la observación o la soledad que disfrutan de ese. Sí, ahora que lo escucho a Ricardo me acuerdo de que uno de los primeros bares en que me hice habitué es un bar que abrió ahora hace poquito, hace un par de meses, reabrió. Estuvo cerrado durante muchísimos años. Estaba el Saeta. Sí, acá en San Telmo. Que abrió y robaron hace 2 semanas. Mirá, no 3 sabía. semanas, sí. Bueno, porque pasé la otra vez y entré y me pasó esto, como dice Ricardo, ¿no? Ya no está más el gallego, hay alguien ahí. El bar es toda una especulación, porque no es igual, dice que como que lo rehizo como estaba, no para nada. Y está como, podríamos decir, gentrificado, ¿no? O sea, está para el turismo, adaptado al turismo y demás. No era eso el bar. El bar era bien sórdido, un bar oscuro en general, y también con mucho borrachín, con mucho color local. Y nosotros, yo tenía la escuela ahí a mitad de cuadra, el Huergo, el ingeniero Huergo, en una escuela industrial, que está justo a mitad de cuadra. Y yo iba ahí, y yo era el jefe, en la época en que militaba, yo era el jefe de los nocturnos, era el turno nocturno. Entonces estábamos mucho en el bar. O sea, militábamos en el bar. En realidad todas las reuniones se hacían ahí en el barcito ese, que era de un gallego, por supuesto. Y bueno, me acuerdo también que otra cosa que tiene que ver con el barrio, ¿no? Nuestra némesis, nuestros enemigos estaban en el Nacional Buenos Aires, que está ahí a 4 cuadras. Y teníamos siempre discusiones, incluso nos habíamos agarrado a piña más de una vez. Yo militaba en Guardia de Hierro y éramos de los fundadores de la Juventud Secundaria Peronista. Estamos hablando del año 70 más o menos. Y habían salido la UES. En Los Montos habían hecho la Unión de Estudiantes Secundarios, un poco trayendo la vieja UES del peronismo. Cosa que para nosotros nos parecía, estábamos totalmente en desacuerdo. Nosotros, la Juventud Secundaria Peronista la habíamos hecho un año antes y no nos habíamos puesto el nombre de UES porque respetábamos, pues nosotros éramos muy lectores de la doctrina y demás, leíamos los libros de Perón, todo lo que tenía que ver con digamos, toda la estructura ideológica para nosotros era muy importante. Y entre ellas estaban las organizaciones libres del pueblo. Todo esto viene de la comunidad organizada y demás, ¿no? Y entonces las organizaciones libres del pueblo, una de las primeras que se hizo fue precisamente la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. No era una organización política, era una organización de índole social. Entonces nosotros no nos habíamos puesto la UES para preservar el nombre por su tarea era social, no política. Y entonces estábamos en contra de que ellos se llamaran UES. Entonces habíamos planteado toda una discusión y me acuerdo una vez fuimos
ahí hablar con la dirección que funcionaba ahí en Nacional Buenos Aires, estaban los muchachos que conducían la UES. Y la discusión, ahí me di cuenta de algo muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con el tema del barrio. Eran todos rubios, hablando del Roña Beckerman, de Slemenson, Cristian Caretti, todos pobres desaparecidos también, ¿no? Y desaparecidos, muertos. Y para nosotros, claro, éramos el nocturno industrial. Ellos eran el Nacional Buenos Aires. Y entonces había una distancia de clase también. Nosotros en general, no tanto yo por ahí, porque era italiano, pero casi todos eran morochos. Y había varias diferencias que se marcaban así como una especie de abismo, ¿no? Era una diferencia abismal. O sea, ellos tenían las mejores minas, así, ¿viste? Unas rubias divinas, vestidas a la moda y demás. Nosotros una sola mina teníamos, una morochita, no era muy linda tampoco. Todas las diferencias estaban marcadas ahí. Digamos, nosotros nos sentíamos unos negros peronistas y ellos tenían toda la cosa revolucionaria. Y para colmo, estaban armados, ¿viste? Porque ellos estaban en el tema de la lucha armada. Nosotros teníamos incluso prohibido el tema de estar armados. Estábamos totalmente en contra de la lucha armada. Entonces había abismos de todo. Eran rubios, divinos, blancos, caucásicos y armados y con buenas minas. En un par de cuadras. En 3 cuadras claro. Estaba el abismo de clase y nosotros éramos unos pobres negros peronistas un poco infelices y defendiendo algunas cosas de la doctrina para colmo, o sea que éramos poco revolucionarios también. Y así que esa fue una experiencia bien marcada, ¿no? de que había otros barrios. Yo no conocía ni siquiera Barrio Norte, no sabía que no cruzaba la avenida Córdoba en general, o sea, no tenía por qué hacerlo, ¿no? Más bien todos mis parientes estaban en el sur, Claypole, Florencio Varela. Y la diferencia siempre estuvo igual en Buenos Aires. Sí, entre norte sí, y sur. y sigue estando. No, sigue hoy es más marcada, te diría. Mucho más. Por lo menos o sea, cuando cruzás la avenida Córdoba es otra ciudad. Sí. Absolutamente. El arco de la avenida Córdoba es un límite. Rivadavia también. Un límite simbólico. No, Rivadavia no tanto, pero cuando vas cruzando avenida Córdoba, se arma. Si vos haces una manifestación o algo del otro lado de la avenida Córdoba, se arma quilombo. O sea, tenés un despelote. Toda la zona de protesta y demás está de avenida Córdoba para este lado. De hecho, fíjate vos cuando Cristina se hacían las convocatorias en la casa de Cristina, explotó todo. Terminó eso en un atentado incluso, ¿no? Sí. Y eso se enervó toda la sociedad porque haces una manifestación política peronista del otro lado de la avenida Córdoba, es inadmisible. Estás violentando un límite simbólico que no se puede violentar. Es impresionante lo violento que se torna todo si te manifestás en forma peronista del otro lado de la avenida Córdoba. Vos, Ricardo, en la comparación norte-sur que existió siempre, pero hoy ¿cómo lo ves? Mira, con respecto a lo que decía él, yo militaba en la UES. No sabían, ¿eh? Está muy bien. No sé si... Rubio sos. Era. Bueno. Era rubio. Bueno. Sí, además, digamos, me causaba gracia y a la vez ternura lo que decía él, ¿no? Porque yo sentía exactamente lo contrario, ¿no? Y bueno, ahora estamos los dos acá. Sí. Estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado, ¿no? Que somos algo así como uno de los pocos ejemplos para la humanidad entera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando él hablaba del Gringo Caretti, del Pato Fellini, de Claudio Slemenson, digamos, eran tipos sobre los cuales yo guardo un gran recuerdo de esa época. Miro desde luego con cierta ternura y, ¿por qué no?, con cierta melancolía las diferencias, porque, por ejemplo, había con Guardia de Hierro. No nos gustaba el nombre porque estaba tomado de una organización rumana. Sí. Fue una de esas cosas que el gallego nunca explicó mucho. Sí. Le puso ese porque nombre le sonaba bien. El hierro suena... Sí. Garde de Ferro. Sí, pero lo que significa es terrible. Sí. Pero...
teníamos 13 o 14 años. Claro, vos eras más chico. Yo era más chico y no sé qué influyó más en mí, si Lenin o el Tulipán Negro y el Zorro, ¿no? Pero, por ejemplo, un hecho que a mí en el transcurso de 2 horas, o en el transcurso de lo que dura una película, de alguna manera inyectó el germen de lo que yo pensaría durante algunos años, a partir de ese momento, fue la película Estado de Sitio, de Costa Gabras, que trata del secuestro en Uruguay por parte de los Tupamaros de Dan Mitrione, que era un presunto funcionario de la AID, que era una agencia de desarrollo norteamericano, que en realidad era un agente de la CIA, que enseñaba técnicas, como llaman ellos, contrainsurgentes a los represores de América Latina, ¿no? Y como que ahí entendí, más allá de que ciertas partes coreográficas de la película eran muy logradas, por ejemplo, el secuestro propiamente dicho de Dalmitrione por parte de los Tupamaros, con una coreografía de automóviles impresionante y con un fondo musical de Theodorakis, ¿te acordás? Sí, Mikis. Bueno, pero más allá de eso, esa película fue muy aleccionadora o muy pedagógica para un pendejo de 15 años de cómo funciona el mundo, ¿no? Desde luego que hubo una constelación de factores que no sé por qué me hicieron peronista, ¿no? Juro que, al igual que con el cigarrillo, traté de dejar muchas veces eso, pero no pude. Más fácil dejar el cigarrillo. Más fácil dejar el cigarrillo. ¿Y cómo se llevan con la nostalgia? Porque también puede ser una especie de prisión, ¿no? Todo el tiempo. Por un tema generacional también, ¿no? No, yo particularmente no tengo nostalgia, sino buenos y malos recuerdos. Pero buenos y malos recuerdos que me gusta volver a ellos a través de la escritura, no para canalizar una carga de nostalgia, sino porque, digamos, pienso que mi vida estuvo plagada por algunos hechos y circunstancias que a veces, solo a veces, merecen ser contadas. Y en eso la ciudad, Daniel, tiene mucho que ver. Una persona que vive, nació en una ciudad, vive ahí. Digo, hay esquinas que te hacen acordar, hay situaciones, Sí, ¿no? sí, Personas. yo tengo una, digamos, una pasión, una especie de padecimiento, no sé qué es. Me gustan los mapas, no tengo como una pulsión. Hago mapas, he hecho mapas de Buenos Aires, mapas dibujados, o sea, mapas en tridimensión, en axonométrica, con todas las casitas, los edificios, todo. Puedo pasarme meses y meses. Tenés dibujando. en tu casa, ¿no? Tengo, Una sí, maqueta. tengo aparte una maqueta y demás. Eso se llama, Gastón Bachelard le llama eso topofilia. Es una especie de atención, de goce de los pequeños espacios, de goce. Yo miro un mapa y es lo mismo que pasear. Si miro un mapa de una ciudad bien hecho, ¿no? Bien dibujado, es lo mismo que estuviera en la ciudad. Tengo el mismo goce, digamos, la misma sensación. Incluso me basta con ver el mapa, no necesitaría ir a veces eso. Es una experiencia y entonces se me van horas y horas ahí. Google Maps, ¿ves? No, el Google Street, no es perdón. lo mismo. Viste que es muy Sí, no es lo demasiado mismo, no es explícito. lo mismo. El mapa es otra cosa, ¿no? Tiene otra forma. Textura. Digamos. Sí, la textura del mapa. Bueno, y eso hice de Buenos Aires mucho, entonces conozco todo, tengo los edificios, todo, tengo como un conocimiento extremo de la ciudad, entonces estoy muy pendiente de los edificios que derriban, de los que construyen. Yo no soy conservacionista, no tengo esa cuestión ahí de que rechazo lo nuevo, al contrario, ¿no? A veces que se hacen edificios, torres interesantes,
O sea, el cambio del perfil urbano me parece bien. O sea, de hecho, la ciudad se fue construyendo así. Sí, sí, sí. Hoy, qué sé yo, acá habría algún casco de estancias en el 1700 que sería de adobe y que por ahí, bueno, fue una pérdida en su momento, pero ahora hay unas construcciones fenomenales. Sí, hay como una cosa de la nostalgia, porque sí, ¿no? Derriban un bar que estaba cerrado. Dejar lo que estaba, qué sé yo, hay que ver, ¿no? Hay que ver, hay calidades distintas, por supuesto, hay mucha especulación y edificios espantosos. Exacto. Hay toda una época en los 70 y los 80 que se hicieron los peores edificios de la historia de la ciudad. O sea, hay muy buenos edificios ahora y muy buenos edificios antes, pero en los 70 y los 80 es una catástrofe, porque era mucha especulación inmobiliaria, entonces están ahí eso que sería hoy en día sería muy lindo que lo destruyan, ¿no? Y entonces, bueno, eso, pero a mí me gusta verlo, me gusta cómo cambia el perfil, me gusta ir a Retiro y ver todo lo que pasa alrededor del Cábana y Bueno, todas esas tenés torres. obras. Y hay cosas muy lindas y hechos por arquitectos talentosos, otros muy fallidos también, pero el estado de la ciudad es algo. Me gusta, por ejemplo, ver en las galerías, en los 70 precisamente, 60, 70, se puso de moda hacer galerías, galerías comerciales, Sí. y casi todas fallidas son. Casi más o menos todas fallidas, ¿no? Solo prosperan las que están en Acoite y Rivadavia, que como tienen pasos en las manzanas, el interior funcionan comercialmente como fueron concebidas, pero es el único lugar. Después acá en Constitución, en todos los lugares hay galerías de los 60 que son un espanto, o sea, Hace poco que estuve- se ponen tenebrosas hacia el fondo. ¿viste? Además, digamos, las galerías cuyos locales en su momento fueron concebidas para albergar a boutiques. Claro, sí. Ahora porque- venden enchufes. Claro, sí. algún lavadero medio Sí, raro. servicio técnico de planchas. Sí. Y después hay negocios que están tapiados, que están con la vitrina ciega y vive gente adentro. O sea, también hay alguno que Sí, alquila sí, el local sí. y se pone su propia Pasa que vivienda. la galería implica ir a la galería, no es de paso, la gente no se tiene distrae. paso, pero incluso las que tienen paso tampoco prosperan mucho. En Avenida de Mayo hay 2 o 3, ¿viste? De los Sí, 60, sí, que, sí, ¿viste? sí, que sí. no hay manera de levantarlas. Se hacen los cerrajeros, alguna Claro, cosita, claro. algún servicio así del barrio y nada más. Pero es muy lindo eso, ¿no? De cómo tiene esa pulsión la ciudad de hacer cosas fallidas y se van integrando, Reciclando. se van reciclando de alguna manera. Hay mucha galería de arte. Cuando esas galerías, por ejemplo, en la calle Maipú, cerca de Plaza San Martín y demás, se convierten en pequeñas galerías de arte muy alternativas que duran unos pocos meses o un par de años y se van renovando. Ahí hay poetas, hay movidas culturales. Así que es muy vital. Así me gusta mucho caminar por la ciudad y ver esos cambios, ¿no? Que son muy sutiles. Y vos, Daniel, en tu obra relacionada al peronismo hablás del goce y quería traer la palabra justamente para hablar de Buenos Aires. Ricardo, voy con vos. ¿Dónde crees que está hoy el goce o está muy relacionado al consumo hoy en Buenos Aires, en la ciudad? Por empezar, el goce en sí, el goce como concepto, es un concepto tan complejo y tan profundo que ni Freud, ni Lacan, Foucault llegaron a profundizarlo demasiado. En ese sentido, esta ciudad, a diferencia de lo que fue esta ciudad en tiempos pretéritos, está concebida para cada vez menos goce, o mejor dicho, para el goce de cada vez menos personas, ¿no? Lo cual marca una suerte de dessocialización de la vida cotidiana, cuando en épocas pasadas había una especie de comunión en, pongámosle, los espectáculos masivos, cosa que de una manera bastante acotada y por momentos bastante violenta conserva el fútbol, Sí. pero no los recitales, no otras actividades recreativas
que tienen que ver con lo público, como por ejemplo la desaparición del Little Park, ¿no? El Little Park es ese lugar, en ese lugar todos los pibes que iban por separado, desde luego, sentían que tenían una especie de epopeya en común, ¿no? Había un sentido lúdico que era compartido súbitamente por 15 o 20 desconocidos. La excitación que te daba el 8 volante. El 8 era volante. Tremendo. Te sentías en Indianápolis. Exactamente, el auto sprint. No. Además, yo en una época vivía enfrente del Little Park. Cuando vuelvo de México, alquilé un departamentito en la Recoleta. No vayan a hacer especulaciones sobre mi situación económica del entonces. Era una rareza dentro de la Recoleta, un edificio que le decían el Gallinero, ¿no? Que era el departamentito de un ambiente. Que hoy es la norma hoy casi, Sí, buen ambiente. y que daba un contrafrente. Y el contrafrente daba al Little Park, ¿no? Claro. Y me quedaba horas mirando, digamos, de lejos el movimiento del Little Park. Incluso tenía un par de amigos que me venían a buscar, nos cruzábamos enfrente y jugábamos carreras, por guita desde luego. Jugábamos en el auto sprint, ¿no? Pero repito, esa socialización de lo lúdico, pienso que ha decrecido, así como también ha sido, por ejemplo, hasta hace no mucho, la socialización que existía en los lugares donde había maquinitas electrónicas, en red, ya no existen más. Eso que era tan moderno fue tan efímero que ahora es parte del pasado. O sea, como que el paso del tiempo y la vida útil de las cosas es mucho más rápido y por ende mucho más efímero que en épocas anteriores. O sea, yo escuchaba lo que decía Daniel y además de estar de acuerdo, pensaba que los elementos, ya sean los edificios, los bares o las esquinas, que durante mucho tiempo marcaron una época hasta que fueron reemplazados por otros diseños o por otros usos, tuvieron una vida útil mucho más larga Claro. de las cosas que existen en la actualidad. O sea, las cosas tradicionales en la actualidad duran menos que las cosas tradicionales del pasado. Vos, Daniel, ¿cómo no? Eso, que es un poco hablar del presente de la ciudad. ¿Cómo ves el ocio, el disfrute posible hoy en Buenos Aires? Pareciera que si uno no tiene un mango, siempre fue difícil, ¿no? Pero cuesta como, bueno, ¿qué hago? Porque las plazas están explotadas, porque hay poco espacio público. Sí, hay unas novedades, ¿no? Está incorporado, por ejemplo, el mundo de los museos, las muestras de arte, que antes era muy de élite, muy acotadas, digamos, a muy pocos lugares, ¿viste? Ahí estaba el Instituto Di Tella en la zona de Retiro y demás, y después no había mucho más. Había un par de galerías y los museos eran como un lugar, digamos, que no tenían la masividad que tienen ahora, ¿no? Ahora las muestras son centenares de miles de personas van. Creo, el Malva, son lugares como de gran convocatoria. Eso es una novedad, todo un circuito nuevo de cosas que... otra cosa que se tornó, que lo hablábamos el otro día, cuando yo trabajé unos años en el Teatro Colón. Sí. El Teatro Colón era también muy elitista y medio decadente, digamos, medio para un público de viejos y de melómanos. Y ahora es cool. De pronto es re cool, o sea, todo el mundo va a ver las óperas, está pendiente de las óperas, y eso es una novedad también, o sea, se abrió el circuito cultural, es como que abrió bocas de expendio, que antes eran mucho menos cantidad.
Y de hecho, el mundo del arte en general, en las carreras universitarias y demás, el IUNA, porque yo estudié en la Pueyrredón, que era lo único que había, más o menos. Ahora está el IUNA y un montón de carreras más. El Salvador, todas las universidades tienen cuestiones del arte, la UADE, todos, y estudian miles y miles y se reciben para ser curadores, para tener algunas, hay un montón de profesiones que trabajan dentro del mundo del arte. Y eso también, son multitudinarias, ¿no? Son estas cosas. Y entonces hay toda una apertura ahí que antes no era mucho más estrecho. Era para ir al cine, había 2 o 3 cositas. El teatro también muy acotado. Hoy en día hay salas de teatro en cualquier lado. Bueno, no, en su época, perdón que le diga así tan general, no se comía afuera. Hoy es un... Claro, es una pasión así que sigue funcionando, ¿no? Sí, no sé si eso... No sé si... Cuando Daniel hablaba de todo eso, yo me acordaba de la calle Lavalle, Claro. bueno, claro. con los cines, Los cines. Totalmente, sí. que desde luego esos cines con el paso del tiempo se convirtieron en templos evangélicos Sí, sí. u otras cosas, Otras cosas. por En la Valle, razones claro. extra cinematográficas, pero fíjate vos que el cine, como lo conocíamos en ese momento, también dejó de existir en coincidencia con la desaparición de los cines, puesto que uno en la calle Lavalle iba a ver películas desde Cowboys hasta Fellini, Sí. hasta Michelangelo Antonioni, o sea, un cine que uno conocía el nombre de los directores. Ahora vos sabés quién diablo dirige la serie de Netflix que te gustó tanto anoche. No. Y en ese sentido, o sea, de algún modo, es sí un hecho auspicioso de que, a diferencia de épocas anteriores, haya más afluencia de público en el Teatro Colón, en las galerías de arte y en los teatros, pero por otra parte hay un descenso, y en algunos casos abruptos, en otras manifestaciones no solo artísticas, sino también creativas, como la literatura, puesto que la lectura de libros, no solo la industria editorial, sino la lectura de libros, ya es una práctica prácticamente, valga la redundancia, en desuso por buena parte de la población. Antes cualquiera leía hasta una novelita rosa, ¿no? Pero, digamos, la gente leía publicaciones que tenían más de 100 o 150 hojas, ¿no? Y de algún modo andan diciendo por ahí que el desarrollo tecnológico, o mejor dicho, la revolución tecnológica que vive el género humano, es inversamente proporcional al desarrollo de su sabiduría. Dicen. Y vos, Ricardo, bueno, obviamente trabajás alrededor de la seguridad, inseguridad, como queramos, como le digamos, delincuencia, etcétera. ¿Cómo ves el trabajo, vamos a llamarlo así, que se hizo en torno a ese tema en la ciudad de Buenos Aires? Obviamente una bajada, no te hablo de que hables de la policía metropolitana, pero sí que el tema sea, perdón, metropolitana, la ex... Sí. No, metropolitana, sí. No, policía de la ciudad, ¿no? Sí. Perdón, me confundí. ¿Cómo ves el porteño, la porteña en ese tema, cómo fue cambiando a lo largo de las décadas y cómo es hoy, que parece ser como un tema siempre muy tocado? Mira, la inseguridad no es otra cosa que violencia urbana, no es otra cosa que violencia urbana, que de algún modo es una construcción conceptual con fines políticos y también con fines económicos, ¿no? No me voy a extender demasiado sobre esto, pero es una construcción en la cual el miedo hace que florezcan los reclamos de orden y también hace que florezcan
determinados ofrecimientos comerciales, como por ejemplo meter alarmas en tu casa, La luz LED. la luz LED, etcétera, 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 cuando en realidad la violencia urbana no es uno de los problemas más grandes que tiene la violencia en Argentina. Fíjate vos que en Argentina la tasa de homicidios es bajísima, hay 4,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en Chile o en Uruguay, que son países tomados como seguros, esa tasa aumenta. Pero fíjate vos que de ese 4%, o mejor dicho, del total de los homicidios que se cometen en Argentina, solamente el 30% son cometidos en ocasión de robo, o sea, son casos de inseguridad, o sea, son casos de violencia urbana, cuando el 70% son fruto de problemas intravecinales o intrafamiliares, es decir, son homicidios cometidos ¿por quién? Por la parte sana de la población, ¿no? Entonces, digamos, tema de la inseguridad que tanto preocupa a los argentinos y particularmente a los porteños es una construcción. Vos, Daniel, con respecto a eso que tiene que ver con el espacio público, con la pérdida, si querés, del espacio público, ¿notás un cambio en la mentalidad en ese tema, un poco más de paranoia? Sí, mira, ¿no? Comparado, por ejemplo, estuve en Rosario y en Rosario hay una cierta paranoia. Sí. Y con razón. Con cierta razón también, ¿no? Y acá no se siente eso, acá hay una diferencia en ese sentido. Hay zonas, por supuesto, un poco más picantes. Y se vuelven picantes también, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya te digo, una observación que uno puede hacer en estos días, con la nueva gestión municipal, están desalojando las ranchadas que había, por ejemplo, en Plaza Congreso. Había un par ahí donde vivo yo, y yo vivo en Sáenz Peña y Alsina, y desalojaron realmente esas ranchadas que estaban muy establecidas. Ahí venía Belagamba, que tiene un restaurante que a la noche repartía comida y demás. Entonces estaban establecidos ahí, no jodían para nada, pero bueno, los removieron. Y claro, ¿dónde van a ir? O sea, bueno, no les dan soluciones habitacionales ni nada. Entonces digamos, casi todos empezaron, y de otras ranchadas, no solo de Plaza Congreso, sino de otros lugares que también desalojaron, terminan todos en la calle Alsina. Sí. La calle Alsina uno las podría asimilar a la Franja de Gaza hoy en día, más o menos. Sí, yo vivo por 11 y es bastante complicado. Claro, y esas cuadras sobre todo, claro, porque hay mucho local deshabitado de viejos depósitos de tela y demás, ¿no? Y entonces uno cuenta, ahí mismo, Alsina, en esas 2 o 3 cuadras, hay 2 porteros, o sea, 2 edificios nada más. En 3 cuadras hay 2 edificios con portería, digamos que los porteros son un factor de ordenamiento un poco, ¿no? O sea, el portero es un poco un cana también, ¿viste? En cierto modo, ¿no? Entonces, hay un rigor de la portería que hace que el cartonero tenga cierta conducta un poco diferente. O sea, no es lo mismo un cartonero en Alsina y Sáenz Peña que un cartonero en Montevideo y Juncal, Montevideo. Ahí son mucho más prolijos, no tiran la basura fuera del container, y se cuidan porque está el rigor de la portería, son 40 porteros que tienen alrededor. Ojos. Y claro, que establecen ahí un comercio, una cierta cosa, y le dan cosas, y a cambio de eso se comportan de una manera diferente. En cambio, en Alsina no se espera nada, entonces se produce ahí una cosa más caótica. Pero ya te digo, está re picante ahora la calle Alsina, o sea, están durmiendo como pueden, así que no se pueden, porque cuando se hace una ranchada y demás, necesitan tener una cierta tranquilidad y digamos, con una cierta permanencia comienzan a poner unas telas, con los colchones, digamos, se hace una cierta forma de vivienda. Ahora, si están continuamente hostigados y demás, están durmiendo muy precariamente y entonces todo eso se vuelve más violento también. Empieza, digamos, es una vida todavía peor, ¿no? Una lucha por el centímetro. Exacto, ¿viste? Entonces son huecos que están ahí, los sacan porque es un hueco que pasa algo y entonces todo está horrible. En estos momentos está recontra picante el barrio. Y uno creería que después de la Avenida Córdoba,
no suele pasar que se abandonen lugares, ¿no? Como está todo un poquito más controlado, no sé cómo. Sí, hay mucha más guita, o sea, el metro cuadrado sale mucha más guita y Claro. entonces se especula mucho más, está más O sea, pendiente. que podría ser como una rueda, ¿no? Abandono de lugares, marginalidad. Sí. Una rueda que no para, digamos. Bueno, para ir, no sé si cerrando, pero para no hacerla tan larga, quería irme un poco al mundo. ¿Qué ciudades, además de DF, qué ciudad, o bueno, ahora Ciudad de México, qué ciudades les fascinó o tienen en su imaginario como una cosa, no sé, que les haya gustado mucho, a los que les guste volver, si es que volvieron? Algo que se parezca a Buenos Aires. No, bueno, a mí me gusta naturalmente Roma, pero por un tema también de filiación mía con el italiano, ¿no? Pero Roma me gusta mucho. Milán también, pero Roma es una ciudad, tengo algunos amigos y conozco algunos. Roma es una ciudad muy secreta también, ¿no? Que tiene sus recovecos, sus lugares que no son muy conocidos por el turismo. Y esa Roma es muy interesante, es una ciudad muy vivible, o sea, tiene muchos parecidos con Buenos Aires, ¿no? La forma de expresarse la gente, la vecindad. Y le escapás al turismo, digamos. Sí, bueno, Roma es un castigo, ¿no? Toda Sí. la zona turística, y más ahora, el turismo ahora está explotando, ¿no? Sí, es un tema mundial. Es un gran problema, pero digamos que todos los alrededores de Roma, ya Trastevere incluso, está un poco sustraído al turismo y está muy bueno. O sea, es una ciudad que yo viviría tranquilo ahí también. ¿Vos, Ricardo? Mira, es raro eso, porque voy a contar una anécdota. Hace unos cuantos años ya, yo hice un viaje a España en el cual mi plan era ir a Valencia, a Madrid y a visitar a un amigo que vivía en un pueblito de 1.500, 2.000 habitantes que se llamaba Toro. Que fue el segundo lugar al cual fui. Primero fui a Madrid y después tenía el plan de ir 2, 3 días a Toro y me fascinó estar ahí. Me fascinó estar ahí al punto de que al cuarto o quinto día a veces me levantaba y me preguntaba, ¿alguna vez habré estado en otra parte? ¿No? En esa ciudad tal vez me hubiera quedado y tal vez es posible que me hubiera aburrido al mes, ¿no? Pero nunca sentí unas ganas tan grandes de vivir en un sitio al cual no pertenecía, ¿no? Y eso de pertenecer y eso de vivir, hacer congeniar ambas circunstancias es desde luego una cosa que me persigue desde mis orígenes como ser humano, puesto que nací y viví mis primeros años en un lugar que apenas recuerdo. Como nómade, claro. Claro, y en realidad, mal que me pese, mi único lugar en el mundo es no solamente por los edificios, por las calles, por los recuerdos, sino también por el idioma. Yo escribo. ¿Y en qué idioma escribo? Escribo no solo en argentino, sino en porteño. O sea, esté donde esté, digamos, este es el único lugar en el mundo donde se habla mi idioma, ¿no? Uh-huh. Aunque yo me pudiera sentir cómodo en la mejor ciudad del mundo, donde hablan de la mejor manera el idioma más completo, digamos, nunca me voy a sentir debidamente integrado porque no es el lugar donde hablen lo que yo considero que es mi idioma. Uh-huh. Y por último, Daniel, ¿qué es tener calle? Que es una expresión que nadie sabe bien qué es. Sí, no sé, es a estar acostumbrado, no sé, a circular, ¿no? Y estar avispado.
saber ver lo que se viene, ¿viste? Eso son esas cosas que uno te das cuenta cuando hay algún quilombo, ¿viste? Es que está relacionado al peligro. Sí, pero... sí, siempre tenés alguna cosa así, saber dónde doblar, ¿viste? Cómo circulás. Tener calle en porteño vendría a ser lo que Dalí llamaba paranoia crítica. Claro, tal cual, ¿no? Sí, ser un poquito paranoico, eso es una forma de tener calle, ¿no? O sea, de saber, tener una previsibilidad, o sea, tener ese tercer ojo ahí que está siempre atento y te pone cómodo, o sea, sabes que caminás bien, ¿viste? Que no estás boludeando. ¿Y qué no tener calle ahora? Pues ya medio que contestaste vos, Ricardo. ¿Qué es no tener calle? Afortunadamente no lo sé. Bueno, No sé si me explico. sí. Bueno, gracias por venir y charlar. No sé cuánto tiempo hicimos, pero rato, bueno. Sí. Así que bueno, les agradezco y gracias por acercarse a San Telmo. No, por favor. El Murmullo es una coproducción entre Revista Bache y Radio Colmena. Conducción, Alejo Vivacua. Edición y diseño sonoro, Naila Lamberto.